Antes que nada, sin lugar a dudas, un saludo a la gente allá de Providencia, a, los, a la gente a la que le quedé debiendo. Bueno, son cosas que pasan, ya arreglaremos esas cuentas con toda seguridad. Igual no es mucho, ¿no? Nadie quedó en déficit por que Aquimiro Serna haya estado por allá. Eh, los saludo a todos en el marco de este nuevo periodo en el cual está entrando Colombia y acerca del cual, como venezolano, sé bastante de cómo puede ir evolucionando producto de las nuevas ideas que van a ir intentando practicarse como paradigma. Es decir, que van a ir intentando ser un modelo nuevo, no solamente un plan de acción, sino un modelo nuevo con una vicepresidenta mujer y además negra, lo cual para mí es maravilloso, es sumamente positivo como cambio dentro de Colombia, como lo fue en su momento también en Venezuela, que empezamos a ver pues gente mucho más diversa, tanto en su fenotipo como en su forma de pensar, en cargos públicos. Pero entonces hay una serie de problemas que arroja la búsqueda de un cambio, problemas prácticos, porque se puede pretender la trampa de que sean paradigmáticos de una vez y ya por ende validados, sin antes revisar su factibilidad, que es el gran problema de la izquierda, que suele actuar por un valor moral superior, sin lugar a dudas, sin, o sea, no puede haber discusión en el hecho de que ser incluyente, ampliar las posibilidades de inclusión del sistema existente y establecido gracias al cual comemos y dentro del cual trabajamos, si somos honestos, y al cual le debemos mucho tiempo, que Argimiro Serna, por ejemplo, puede dedicar a escribir y a investigar. Entonces, en el marco de ese cambio hacia el cual nos dirigimos, hacia el cual ustedes se dirigen, existen pues unas metodologías posibles que se pueden investigar y que se pueden transmitir a través de este medio, pero que van a necesitar. Ya no es cuestión de que si uno le gusta el conocimiento o la filosofía, creo que cada vez más va a ser cuestión de que las ideas que proponemos empiecen a arrojar resultados concretos en los periodos pronosticados y necesarios para que exista la convivencia y para que exista la cultura, para que en definitiva pues Colombia progrese realmente y no sea solamente una cuestión de imagen que va a cambiar, sino que bueno, las fuerzas que mantienen y que van a tender a mantener un status quo de verdad puedan ser superadas con la menor violencia posible. Eso implica que hay que utilizar la cabeza, quieras o no. No puedes decir que no eres muy inteligente o que no sabes de esas cosas. Si vives en Colombia te va a tocar pensar, te va a tocar conocerte a ti mismo, conocer el contexto, revisar la historia, pero sobre todo observar fenomenológicamente la historia y todas las cosas para no llenarte de prejuicios morales, ¿no? Por ejemplo, el sentir que eres más justiciero que otros es un prejuicio moral. Todos somos seres humanos y cuando tenemos un talento, lo mejor que podemos hacer es dedicarlo a dirigir y organizar la comunidad en función de todo lo que se comprende como beneficio cultural, espiritual, sexual, psicológico, de esparcimiento, de posibilidades de realización y de cambio en los trabajos, de ir creciendo en el sentido que te pueda hacer más satisfactorio y hacerte realmente más feliz una vez que te has conocido y que has revisado si tus objetivos son a veces producto de un mecanismo de control. Todas esas cosas uno tiene que haberlas revisado libre de prejuicios, para no caer en conspiranoia, para no caer en estados persecutorios del pensamiento. Entonces, pues ahí tenemos que la cultura silvestre es una propuesta que yo he elaborado producto de un resumen de muchos pensadores de estas tierras, y es que pues la tendencia de Colombia se dirige hacia la única posibilidad que podemos tener todos, que es de un pensamiento público colectivo en el que cada quien aporta
lo mejor de sí y obtiene un beneficio directo, inmediato, no abstracto, como de un Estado benefactor al cual nosotros le damos el trabajo y luego él nos da las cosas. No, no, sino directo, en relación con la comunidad misma, así como lo hace el capitalismo, pero con un sistema de valores distinto. El sistema va a tender a protegerse, el sistema en sí mismo, en el cual los mismos millonarios pueden cambiar de turno, no son más que puestos de trabajo dentro de un sistema. Millonarios y supuestos poderosos toman sus decisiones que nos afectan, pero en realidad están sometidos al mismo caos. Nosotros podemos participar ahí, como comunidad, como gente en común, como gente diversa, como gente, que es el término que yo manejo, no de pueblo, ni de ninguno de esos palabras, sino que prefiero el término gente para referirme a todos los puntos que se conectan para que haya un rizoma. ¿Qué es un rizoma? Bueno, técnicamente son determinadas plantas que no tienen tallo y que crecen en todos los sentidos. Son las características del rizoma, es que no tienen un origen determinado y están naciendo siempre. Nada puede contra un rizoma. Siempre el rizoma siempre está naciendo, ¿no? Entonces, en las condiciones actuales de nuestra sociedad, tenemos que saber que venimos de un periodo en el que se generó una especie de velo, de engaño, de fondo, para no ver la gestación o el crecimiento de un sistema demencial que atenta contra la naturaleza de forma tan evidente que ni el mismo sistema lo puede negar. O sea, ya se dice por todas partes, en todos los experimentos científicos, en todas las ciencias, todas las fuentes, todas las empresas están de acuerdo. De ahí que pues sigan defendiendo el paradigma de la transnacional a través del financiamiento y de la publicitación de una empresa como Tesla en Europa, ¿no? Que se supone que hace todo eléctrico. Bueno, de momento, aún esos carros eléctricos siguen teniendo que enchufarse en generadores que vienen de la petroquímica y de energía hidráulica, ¿no? O hidroeléctrica, ¿no? De la fuente hidroeléctrica, lo cual sigue significando más o menos el mismo proceso de destrucción. Pero bueno, existen muchas reflexiones respecto a la complicidad que tenemos todos como clase media, puesto que nos creímos ese cuento durante el siglo XX, de que podíamos ser de clase media, aspirar a eso como mínimo, y resulta que pues no pueden, apenas que un cierto porcentaje de la población china se ingrese a la clase media y ya el proceso de destrucción es irreparable. De manera que aceptamos un modelo de vida insostenible, que tuvo el único o el principal beneficio de generar una gran cantidad de super ultramillonarios que no saben ni qué hacer con el dinero y que pueden a final de cuentas acabar generando cualquier forma de perversión, porque ¿para qué puede servir el exceso de dinero si no es para comprar secretos y cosas así? Entonces eso lleva mucho a una sospecha real respecto al hecho de que ser millonario constituya de alguna manera demasiado, innecesariamente millonario, constituye de alguna manera una forma de enfermedad. Pero en cualquier caso yo también quería decirle respecto a cualquier cosa que suceda a los amigos ahí en Providencia, que siendo mineros, teniendo como práctica cotidiana algo que es contacto con la tierra, trabajo, esfuerzo, ingenio, y viviendo en una comunidad que al mismo tiempo, por haber sido bastante desasistida y abandonada, ha sido poco controlada realmente, tienen un estado de libertad ideal para nacer en público y en colectivo. Y ahí es donde está la gran ventaja del concepto de una cultura silvestre en la que todos van a pensar dando lo mejor de sí mismos, sin abandonar sus fuentes de gozo y sin abandonar su dinámica de esparcimiento y ocio necesario, pero con conciencia de que lo mejor de ti mismo en determinados momentos y coyunturas seguramente va a implicar un desgarre de la zona de confort. Va a implicar que tenemos que acometer con la urgencia en el momento que toca. La urgencia del trabajo político, es decir, la urgencia prevista. Después eso puede consistir lo que es política. El prever aquello que pueda atentar contra la comunidad. Entonces, los amigos de tecnología política estarán bastante enterados de eso. Se pueden revisar las decisiones de muchos mandatarios para formarse en ese sentido, de muchos procesos políticos de la historia, ¿no? Pero en general, el concepto de la
cultura silvestre permite descansar de esa noción de los grandes hombres, que tienen que ser superiores y que no tienen que ser defectos, que no pueden tener defectos. O sea, el concepto de la cultura silvestre permite que un apoyo del talento de varios, entre los cuales seguramente muchos tendrán ciertas facultades que deben ser aplicadas, porque es algo que está sucediendo además en la especie humana desde hace rato, personas que pueden ser a veces segregadas, puesto que su actividad mental a veces es más acelerada o a veces es más específica y más especial, pero no es considerada, ¿no?, por las diferentes tendencias. En una tendencia siempre anda queriendo ver muchos pobres a los cuales yo voy a ayudar como pequeña burguesía y a los cuales yo voy a salvar, y la otra tendencia solo anda viendo aquí a un montón de pobres a los que pueden explotar, ¿no? Entonces, afortunadamente ahorita ganó una segunda tendencia, pero esa segunda tendencia, esa tendencia que ve a unos pobres para yo poderlos salvar, no parece tener una metodología clara de cómo se pueden llevar esos cambios de forma efectiva, que vayan produciendo sostenibilidad y que genere la menor violencia posible a un status quo que va a tender a defenderse. O sea, por antonomasia sabemos que es así, ¿no?, en la historia, en todas las historias. Muy difícil que Colombia vaya a ser distinto. Entonces, en principio, el aporte de la cultura silvestre es que todo ese contingente tan difícil se puede asumir en una forma de red, en una forma en la que, por ejemplo, todos estos jóvenes de New Human en cultura silvestre pueden estar tejiéndose para acometer contingentes que de momento son de esparcimiento, de estética y de esparcimiento de estética. Bueno, fundamentalmente esos dos son los que han podido atender en algunos momentos. Y de proselitismo político, ¿no?, para el amigo Mayito, que es un empedernido de estar, bueno, presente en la comunidad y entre la gente, lo cual siempre es un valor necesario en medio de todas las cosas que tanto ellos como yo y como todos tenemos que seguir madurando constantemente, ¿no?, producto de una observación y de un método que no nos tiene por qué quitar el placer de vivir ni convertirnos en unos extraordinarios eruditos que sufrimos por los demás, sino que integrados a nuestros procesos cotidianos normales vamos mejorando, nos vamos apoyando para mejorar. Eso es lo que han hecho ancestralmente sectas como los masones, simplemente. O sea, que no estaría yo diciendo nada nuevo, sino nada más que revelando que ese método fue revelado por un señor llamado Edmund Husserl, que funda la fenomenología, a la cual podemos acceder todos, porque no necesita ser erudito para practicar el método de fenomenología. Son unos pocos libros que habría que leer, pero en cualquier caso bastaría con que veas un poco estos videos y empieces a observar en la realidad todo lo que hace analogía con el trabajo de un minero, por ejemplo. Eso también es fenomenología, ¿no? O sea, que por tu experiencia como minero puedas ver en qué formas, ¿no?, para ser vivible, de mejor estar en la mina, con conductos de aire, etcétera, etcétera, y más segura, de esa misma manera como construyo yo mi comunidad, planificando en el tiempo que los esfuerzos no se me vayan a sumar y sean adversos. Esa es una opinión particular respecto al hecho de que con asambleas y con reuniones extras a veces se llena mucho el tiempo de la gente, y por eso el método asambleario, yo cuando estuve ahí participé y ayudé, pero no es lo mío. Yo no propongo eso. Yo creo que eventualmente tienen que haber reuniones metodológicas y de formación para formar, para aportar herramientas conceptuales que permitan entender mejor los procesos reales, concretos. Gracias a herramientas conceptuales se adquiere capacidad de resumir y mayor facilidad de expresión. Esa es la forma directa como la filosofía es totalmente útil. De manera directa como aprender electricidad o como aprender a cocinar. El filósofo va a aprender a expresar más claramente cosas y por lo tanto a dar respuestas. O sea, no tiene nada que ver con lo que dicen muchos otros, que la filosofía solo te deja como el cuestionamiento. Bueno, eso es lo que generalmente filósofos de clase media quieren entender que es la filosofía. Que sea algo que te deje haciendo preguntas y no respondiendo, porque la respuesta para muchos ya es muy simple. Su propio modelo de vida colabora con aquellos que reclaman y denuncian.
el propio modelo de vida, con lo que más de un filósofo quiere vender libros mediocres de filosofía que no ofrecen respuestas a los procesos. Bueno, en respuesta a eso, y para resumir este video que ya se hizo muy largo, precisamente la propuesta de cultura silvestre va a implicar que nos integramos a los procesos con nuestro talento, ¿no? Como muy bien está intentando Pipe cada vez que llama a Camila para que pinte, aunque sea un ratico, ¿verdad? Mientras ella pues también distribuye su tiempo y sirve de esparcimiento, ella en sí misma. Como, bueno, seguramente pues podemos ser los hombres para las mujeres también, ¿no? Yo quizá todavía tengo algo por ahí que mostrar por allá. Siempre hubo muchachas interesadas ahí en Providencia, pero yo estaba muy concentrado en escribir, porque sin eso pues no creo que vaya a tener una vejez muy feliz, ya que aquí pues la institución pública no es que me esté esperando con una jubilación ni nada por el estilo. Entonces me toca ser disciplinado. Así que bueno, mis disculpas con esa desilusión que puede haber sido el profesor Argimiro Serna, tan aburrido, pero la plática, pues yo estoy muy viejo para meterme en minero, así no me sale escribir. Además, bueno, puedo hacerlo, tengo de alguna manera la responsabilidad de ser un escritor de la más alta talla posible en Latinoamérica. Entonces, ahí quedamos con ese concepto de cultura silvestre por el momento, y ahí vamos a ver cómo nos vamos integrando desde esta distancia para aportar también lo mejor de mí en esa red.